Y continúan nuestros relatos de los 11 primeros capítulos del Génesis. La historia continúa con Noé. Este relato es un relato muy conocido por todos, pero que tiene mucha importancia teológica. La simbología que va a utilizar y toda la historia tiene mucha importancia. Es un relato además que aparecerá en otros relatos de la creación, fuera de la religión judía, judeocristiana, ¿no? El relato del diluvio y del agua que purifica el mundo es contemplado por otras religiones. Y es curioso, ¿no? Es curioso que se utilicen los mismos elementos, ¿no? El capítulo 5 nos va a narrar todos los descendientes de Adán. Para los judíos esto es muy importante, ¿no? Ellos siempre quieren saber quién fue su padre, el hijo. Las genealogías, las famosas Toledot, es lo que le dan una estructura a la historia. Entonces ellos son como sus datos fundamentales. Pero las genealogías son muy libres. No os creáis que hacían grandes investigaciones para hacer las genealogías, ¿no? Son bastante libres. Y además ellos con mucha libertad también cambian los nombres, ¿no? En el capítulo 6... continuamos con esta corrupción, pero ya no solo del hombre, ¿no? Habíamos visto los hermanos, sino que ahora la corrupción va a ser de la humanidad, ¿no? Y dice así: al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. El lev, el corazón, es la sede de todos los sentimientos. El hombre se ha desfigurado de tal manera, los primeros versículos del capítulo 6 nos muestran cosas muy siniestras, ¿no? Relaciones entre los ángeles malignos y las mujeres que dan lugar a gigantes. Son historias en las que ya nos estamos dando cuenta de la desfiguración del hombre, que ni físicamente parece un hombre, ¿no? De cómo el mal está actuando en él, ¿no? Y todo lo que hace el hombre tiende únicamente al mal. Y Dios, esto es un antropomorfismo, lógicamente, para que podamos entender, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Se arrepiente de haber creado al hombre. Y aquí siempre hago una afirmación que resulta muy escandalosa, pero no puedo dejar de hacerla. Para acabar con el mal en el mundo, Dios tiene que acabar con el hombre. Madre mía, me dice todo el mundo, no hay otra manera. Pues no, porque dentro de ti y de mí habita el bien y el mal. ¿O hay alguno de nosotros que sea perfecto, que todo lo haga bien, que seamos inmaculados como la Virgen María? No es verdad. En el Evangelio aparecerá constantemente la mezcla del trigo y la cizaña. Y cómo cuando llegue la cosecha se llevará el trigo y la cizaña, pero es que se los llevará juntamente. Ahora mismo, para acabar con el mal, solo se puede acabar con el hombre. Y esto es lo que le pesa a Dios en Génesis 6. Pero de repente encuentra un hombre cuyo corazón no tiende siempre al mal. Y es Noé. Noé obtuvo el favor del Señor. Esta es la historia, Toledot, otra genealogía, de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Quiere decir, no era de lo mejorcito que había. No es que fuera el hombre estupendo, pero de lo mejorcito que Dios encontró. Y por un solo justo, Dios salva a la humanidad. Y esto es algo que va a aparecer en toda la historia de la salvación. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, si os acordáis, la intercesión será: es que vas a destruir al inocente con el culpable. Si hay un solo inocente en Sodoma, ¿destruirás todo Sodoma y también al inocente? Y Dios, por el inocente, no destruye Sodoma. Cuando Moisés baja de las montañas del monte del Sinaí y se encuentra que el pueblo ha hecho un becerro de oro, ¿cómo Moisés intercede ante Dios cuando Dios dice: ya no quiero saber nada más de este pueblo? Dice: acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac, Israel, acuérdate de los justos, no abandones a tu pueblo, acuérdate de los justos. Y luego hay muchos más justos en la Sagrada Escritura, Daniel, Job. Todas estas figuras son prefiguraciones del único justo, del justo que salvará al mundo, ¿no? Y también nos hace ver la importancia que tiene en este mundo ser justo, ser bueno. Quizá por nosotros
Dios puede salvar a muchos. En esta vida no estamos aislados y nuestras acciones repercuten en los demás, las malas y las buenas. Ahí va. Estos relatos, ¿os acordáis que al principio del Génesis os decía que muchos de estos relatos que Jesús cita en los evangelios? Pues este es uno de ellos. En Mateo 24, 37, 39 dirá Jesús, dice Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé, en los días antes del diluvio. La gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Fijaros, está hablando de la parusía, está hablando del final de los tiempos, la segunda venida, y está diciendo que pasará como en Noé, que todos jiji, jaja, jiji, y de repente que hay que estar atento, ¿no? Porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues que Dios le dijo a Noé: yo voy a enviar mi diluvio a la tierra para exterminar toda criatura viviente bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero yo estableceré mi alianza contigo. Bereshit, la primera alianza. Y entrarás en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Meterás también en el arca una pareja de cada criatura viviente, macho y hembra, para que conserve la vida contigo. Una alianza que vamos a ver que es la primera alianza que se da entre los hombres y Dios. Bueno, la alianza de la creación es una alianza eterna, ¿no? Pero esta alianza en la que Dios va a prometer no volver a destruir la humanidad, ¿no? No volver a arrepentirse de haber creado al hombre, ¿no? ¿Y qué hace con esa mini humanidad que va a salvar, ¿no? Para que pueda salir de ahí la salvación de los hombres, ¿no? Los mete en un arca. El arca es símbolo de salvación. Ese arca es el mismo nombre en hebreo que se empleará para hablar de la cesta de Moisés, Teba. Dice el texto de Éxodo 2, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, Teba, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. Es una simbología de la salvación. Este arca está simbolizando la salvación. Y es más profunda todavía la simbología. La realidad material de la salvación, ¿cuál es? Es Cristo y su iglesia. Noé está prefigurando a Cristo y el arca es la madera de la cruz, ¿no? Es la madera de la cruz. Fijaros la riqueza, ¿no? Está mostrándonos que seremos salvados, seremos salvados. Bueno, pues Noé, en el año 600 de la vida de Noé, fijaros, el día 17 del segundo mes, reventaron las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches, ¿no? Número pleno. Las aguas llenaron la tierra durante 150 días. Esto también lo veis en Efesios, en Colosenses. Este relato aparece en muchas partes. Al atardecer de uno de estos días, del final de los días, la paloma que había mandado Noé en varias ocasiones y que siempre había vuelto sin nada, pues la paloma volvió con una hoja verde de olivo en el pico. Otro símbolo que aparece en todas las culturas y que todavía tenemos hoy, ¿no? La paz, la paloma con el olivo en el pico, ¿no? Noé comprendió que el agua había menguado sobre la tierra, la paz volvía a la tierra. El día 27 del mes segundo, la tierra estaba seca. Todo volvía a su ser. Y vuelve la bendición. La bendición. En el versículo 9, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? Algo que ya conocemos bien. Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Tierra, fecundidad, la bendición siempre trae esto, ¿no? Y vemos en este arca de Noé, en esta bendición, cómo siempre, y esto contestará muchas de las preguntas que hay en nuestro corazón, ¿no? Cómo hay una relación muy cercana entre el hombre y la creación. Cómo la bendición de uno trae bendición a otro. Cómo el hombre no tiene que
dominar la creación hasta acabar con ella, sino reinar sobre ella, y cómo la creación debe servirle al hombre, ¿no? Y cómo esto hoy en día está tan roto, tan deteriorado, ¿no? Que la gente comienza a hablar de ecologismo, fijaros, sin saber por qué, ¿no? El que no tiene a Dios habla de ecologismo, ¿no? Cuando el ecologismo tiene un principio teológico muy importante, ¿no? ¿Qué es este? ¿Y qué dice Dios? Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes. Esta es la señal de la alianza. Pondré mi arco en el cielo y al verlo recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos los seres vivientes, todas las criaturas que existen sobre la tierra. Hace una alianza, que como os decía es unívoca, ¿no? Es decir, los hombres no se comprometen en esta alianza, es solo Dios el que va a hacer la alianza, una alianza perpetua, ¿no? En la que Dios, fijaros, es muy bonito, a mí me hace mucha gracia, en la que Dios necesita que le recuerden que no tiene que destruir de nuevo la tierra, ¿no? Dios sabe bien lo que va a haber, va a haber de todo, ¿no? Entonces pone el arco iris, que es justamente esa unión de cielo y tierra, ¿no? Para que nos sirva tanto a Él como a nosotros de recordatorio de que Dios busca la bendición de la tierra, la bendición de los hombres. Pues qué bien diríamos, ¿no? Fenomenal, ya lo tenemos más o menos arreglado, ¿no? Hemos recogido la casa entera, hemos tirado todo lo que nos servía y hemos empezado de nuevo. ¿Y qué nos pasa? Que 10 minutos después todo vuelve al caos. Todo vuelve al caos, ¿no? El mal es pegajoso, fácil, rápido, muy, muy rápido, ¿no? Y saltamos al relato de la Torre de Babel, que es un relato también con una importancia teológica grande, ¿no? En él, al principio se nos muestra la unidad del género humano. Y esto lo conocíamos también por el libro del Génesis. El hombre no ha sido creado según sus especies, como los animales, como todos los demás, sino que hay una unidad. El ser humano es uno. Y por lo tanto, dentro de esa unidad, en teoría, debía haber una unidad de corazón, de pensamiento, de querer, de acción, que no la hay. No la hay, como vamos a poder ver en todos estos relatos, ¿no? Cómo se van a empezar a diferenciar los de una tribu, de una familia, de otra familia, los descendientes de uno, los descendientes de otro, ¿no? Y los hombres comenzarán a distinguirse entre ellos, porque esta realidad que es ambigua no reconocen esta unidad, que todos son hijos de Dios, ¿no? Y en eso vemos cómo el mal crece y se multiplica y echa raíces, ¿no? Y dice así, el versículo 1. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras, ¿no? Simbólicamente me está mostrando esto, es decir, el ser humano era uno, era uno. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Seas y se establecieron allí. Los seres humanos éramos uno, somos uno, pero empiezan a crecer y se empiezan a establecer en distintos lugares. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cocerlos a fuego. Trabajan juntos y emplearon los ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Es decir, había una intención de hacer algo importante, bien hecho, con buen fundamento, ¿no? Después se dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, atención, para hacernos un nombre. La intención es hacerme un nombre. La intención es no ser como los demás. Yo no quiero ser como los demás. Yo no quiero pertenecer a todo este ganado. Yo quiero ser importante en este género humano. Yo quiero conocer el bien y el mal por encima de los demás. ¿Veis? Como el mismo pecado de Adán y Eva ahora se va a producir entre los demás. Y esto, nuestro pan de cada día, ¿no? Nuestro pan de cada día, nuestro compañero de trabajo que quiere ser más. Nuestro jefe que no te tiene en cuenta porque solo vale lo que él hace. Mi amigo que está todo el día hablando y que solo se da importancia a él. Quiero un nombre, yo quiero un nombre. No es el de hombre, es que el de hombre no me vale. Es que yo quiero ser la más importante. Es que yo quiero que todo el mundo me alabe y me reconozca.
Esta es la raíz del pecado. Aquí es donde empiezan todos los males, cuando los hombres quieren hacerse un nombre. Porque me hago un nombre, primero me lo he hecho a costa de Dios, es decir, para tener yo un nombre he tenido entre comillas, he tenido que abandonar a Dios, pero ahora para hacerme un nombre voy a tener que pisar a los demás. Voy a tenerme que construir una torre encima de los demás, encima de los más débiles. Lo que veíamos en Génesis 3, de quién es el gobierno, de quién es el poder, el más fuerte, el que pueda manejar a los demás. Dios se espanta de nuevo, ¿no? Y dice, madre mía, o sea, ¿qué haré con estos? ¿No? ¿Qué haré, no? Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. Esto no es un castigo de Dios, es una consecuencia de hacerme un nombre. ¿Cuál es la consecuencia de hacerme un nombre? Que ya no entiendo a los demás. Cuando solo miro para mí, cuando solo veo mi objetivo, ya no entiendo a los demás. No es que no entienda a los demás, es que me dan igual los demás, es que ni los escucho, porque yo tengo claro lo que quiero, ¿no? Esto que me disculpen los adolescentes, pero es justamente lo que les ocurre, ¿no? O sea, ya no escuchan absolutamente nada. Tú puedes hablar en chino, en japonés, en inglés, que ya no escuchan porque ellos lo que quieren es salir esa noche, ¿no? Y llevarse el coche. Y tú puedes decir todo lo que sea que ya no escuchan. Pues este es el problema de la Torre de Babel. Este es el problema de las lenguas. El hombre se hace un nombre y ya lo demás no importa. Yo quiero subir donde yo quiera subir, cueste lo que cueste. ¿Y el Señor qué hace? Pues los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Todo simbólico, es decir, el hacerse un nombre, el que el hombre ya de un paso más y quiera ser solo él, hace que los hombres ya no se entiendan. Han crecido en número y ya no se entienden. Van a hablar lenguajes completamente distintos, no solo literalmente, sino de corazón, en profundidad. Es curioso porque Babel en los textos hebreos aparece como Babel, pero en la traducción griega a los 70 aparecerá como confusión. A esta ciudad la llamarán confusión, ¿no? Y es porque el pecado lleva al hombre a confundirse una y otra vez. Y desgraciadamente solo veremos que hemos caído en confusión cuando hayamos caído y tocado suelo, ¿no? Y así es.